Muy bien, señoras y señores, vamos a iniciar nuestra segunda clase correspondiente al día sábado. Estamos haciendo el estudio del libro de Deuteronomio. Estamos encontrando varias cosas muy interesantes. Antes de iniciar nuestro estudio, primero que todo, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder discernir y poder almacenar esta información en nuestros corazones. Un minutito para hacer eso y después le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que en nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos estudiando lo que es la estrategia envolvente del Espíritu Santo en nuestro estudio y partimos pues de los versículos 3 y 4 del libro de Deuteronomio, el capítulo 13. Y dice lo siguiente: porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, nos pasamos aquí a este lugar, a la estrategia envolvente del Espíritu Santo, que se las pongo en la pantalla para que ustedes se den cuenta de lo que estamos hablando. Y la primera parte habla acerca del canon del Nuevo Testamento. Y como les dije, pues en la clase pasada, este fue el periodo de la historia cuando la iglesia tuvo que reconocer cuáles eran los textos inspirados y cuáles no eran. Ellos tenían que escoger, y el método que ellos utilizaban era que si esos escritos tenían la diferencia entre el creador y la criatura, eran válidos, y si no, no eran válidos. O sea que el examen para determinar la verdadera revelación era probar si la iglesia entendía el asunto de la diferencia entre el creador y la criatura. Y particularmente, como les dije, fue en el área del lenguaje, y de ahí partimos para ver el quiasmo, para yo demostrarles de nuevo lo que esto significaba. Ahora, el segundo punto, por 3 o 4 siglos la iglesia tuvo que enfrentarse con la herejía tras herejía. Herejía tras herejía, ustedes pueden ver, y una de estas tiene que ver con el asunto de la Trinidad y la persona del Mesías. Pero se formulaban estas herejías en los campos de la iglesia, y los concilios eran donde estas cosas se arreglaban. Se reunían para hacer los concilios. En estos concilios se llegaban a una determinación rigurosa. No era asunto nada más que yo digo que tú digas, sino tenían que comprobar sus posiciones de una forma pues total y completa. Ahora, ellos estaban más apegados a los idiomas originales que nosotros y tenían más acceso a los pergaminos que existían en esa época. Pero, claro está, yo les he dicho que nosotros hoy en día tenemos más pergaminos, tenemos más capacidad y tenemos la tecnología mucho más avanzada para indagar estas cosas con más determinación, pues utilizando las copias, porque no hay ninguno de los documentos auténticos del Nuevo Testamento, no existen. Todas son copias, todas, sin excepción, pero entre ellas pues se difiere 1 o 2% y no tiene que ver con las doctrinas en sí, sino discrepancias en lo que concierne a la manera en que se escribieron o los acentos. Hubo herejías que proclamaban que Él solo era una persona a cual vino el Espíritu Santo de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, y hubo otras personas que aseveraban que la deidad vino y que Jesús en realidad no tuvo alma humana, y hubo todo tipo de cosas pues que hablaban de este asunto. El problema era que después de que todas estas aseveraciones, estas herejías se formulaban, se llegaba a una conclusión y de esa manera pues se formula la doctrina de la Trinidad. Si ustedes van a la Biblia, ahí no existe la doctrina de la Trinidad, pero es la iglesia primitiva, estos padres de la iglesia primitiva que se reunieron y ellos sí formularon esto debido a la evidencia que se encontraba en la Biblia. Pero el asunto no se acaba de resolver, ¿okay? Eso continúa siendo un problema y toma claro estas otras características el día de hoy. Y les digo porque hoy en día, por ejemplo, los testigos de Jehová y otras sectas declaran en sus panfletos que la iglesia prestó el concepto de la Trinidad de los griegos. O sea que siempre pues hay un ataque por un lado o por otro. Pero de ahí no fue que la iglesia sacó la doctrina de la Trinidad. La iglesia desarrolló la doctrina de la Trinidad porque los padres de la iglesia primitiva no podían reconciliar la información de la Escritura de ninguna otra forma. No la podían hacer. En otras palabras, tenemos 2 personalidades muy claramente demarcadas, que son el Padre y el Hijo en la Biblia. Y hay menos el Espíritu Santo, pero tenemos al Padre y al Hijo, 2 personalidades distintas en el Monte de la Ascensión, en el Jardín de Getsemaní, con su oración, pues como sumo sacerdote, Jesús está hablando con el Padre,
O sea que tenemos dos personas y las dos dicen ser deidad. Aún así, pues nosotros nos apegamos a la distinción que existe entre el creador y la criatura, que Dios es uno. Entonces, es una parte muy interesante. En la historia de la iglesia primitiva, pues se encuentran estos debates y se encuentran las formulaciones y quienes las presentaban. Es un estudio pues bastante interesante. No tenemos tiempo para ahondar, lo lógico, pero yo lo que le quiero es presentar algunas de las herejías que existían. Entonces, ¿cómo puede ser Dios uno y a la vez ser tres? Si usted pone a pensar en eso, pues sí, tiene lógica la pregunta. Finalmente la iglesia terminó diciendo algo como la singularidad de Dios en esencia, y ahí está la distinción del creador y la criatura. Hay una multiplicidad de Dios, es el centro personal, o sea que su personalidad está involucrada. Ahora, fíjense, aquí viene el debate tan interesante. En el sentido aristotélico, eso rompió la lógica en pedazos, que tres, que eran uno. Pero lo que hizo fue resolver un problema lógico, pues el problema lógico fue resuelto por la doctrina de la Trinidad, y que del uno y los muchos son igualmente finales. Muy interesante. Ahora le voy a decir cuál es el concepto, porque si no han sido expuestos pues a la filosofía, esto va a ser algo, bueno, ¿de qué está hablando el pastor, verdad? Todos los demás puntos de vista de la historia siempre han elevado la unidad por encima de la diversidad. Fíjense qué interesante. Siempre el uno es más fuerte. La filosofía tiene los puntos de vista del nominalismo y del realismo. Y esa filosofía siempre han enfatizado ya sea el uno o los muchos. ¿Okay? Mantengan eso en mente porque ahorita se los voy a explicar. Y claro está, yo les recomiendo que vean la definición del nominalismo y del realismo en Wikipedia, en el internet. De todas maneras, si le quieren, bueno, ahí no lo tengo, pero nominalismo y realismo. Nominalismo y realismo. Ahora, les doy un ejemplo político. Si crees que el uno es más importante que los muchos, entonces eres un libertario o un totalitario. ¿Okay? Fíjense en esto. Si crees que el uno es más importante que el individuo, estoy hablando del uno, estoy hablando de un individuo. ¿Por qué estoy diciendo eso? ¿Y a qué estirpe política perteneces? Pues, si tú crees que el uno es más importante que el individuo, la respuesta es el totalitarismo. Ahora, aquí se los voy a explicar con una gráfica. Una sola gráfica es suficiente para que ustedes entiendan de lo que estoy hablando del nominalismo y del otro punto de vista. Porque esto en el sistema aristotélico era lo que se presentaba. Entonces, aquí son los muchos. Cada puntito representa uno, ¿verdad? Estos son los muchos. Y este es el uno. ¿Okay? A eso se refiere. El comunismo tiene eso en común, básicamente. Que es más importante el uno, o sea, no el individuo con su libre albedrío y su elección, sino el pueblo completo. Entonces, esto le pertenece al pueblo, esto es del uno. Uno para todos, todo para uno. ¿Se dan cuenta? Entonces, a eso se refiere. Ahora, pero es la colectividad, sí. Entonces, eso es lo que se está utilizando para embarcar el asunto de la Trinidad. ¿Okay? Entonces, y claro está, si tú crees que el uno es más importante que el individuo, tu estirpe política es totalitarismo, porque el totalitario es el que persigue el concepto del uno, que es mejor para el grupo completo. Y entonces, si en realidad crees que el uno es más importante que el individuo, eso hace que políticamente tiendas hacia el totalitarismo. Y por otro lado, si crees que el individuo es más importante que el total, entonces eso puede que tengas la tendencia al libertarismo, o sea, la persona es libre para escoger lo que quiera. Bueno, dicho de otra manera, pongamos como ejemplo pues el matrimonio. ¿Qué es más importante, el matrimonio o el marido y la mujer? ¿Cuenta? Y eso se puede arguir de las dos maneras, pero el equilibrio del uno y del total que la Escritura nos da es a la final que los dos son iguales. Los dos son iguales. El uno es igual que los todos. Los tres son los individuos y el uno es el total y los tres son iguales a los individuos. Entonces aquí tenemos la secuela, lógicamente, la doctrina de la Trinidad. Y esto es un asunto mayor ya para el segundo y tercer siglo. Imagínense, para ellos distinguir esto y para presentarlo, ellos tuvieron que pasar por todo esto.
Ahora es fácil que yo les dé el resumen, pero llegar a esas conclusiones de la manera que llegaron, eso tuvo que existir una polémica, fue una polémica interesante, y eso fue contribuido por muchísimas personas, pues, de su parte, para ellos llegar a lo que tenía que llegar. Y claro está, esto tuvo repercusiones en la civilización del oeste, en el asunto de la Trinidad. Después de esto tenemos a la cruz, y el tema ahí fue un gran argumento sobre lo que sucedió en la cruz cuando Jesús murió. Y aquí tenemos los dos puntos. Murió Jesús en la cruz como un mártir para que cuando tú y yo miramos a la cruz quedemos convictos por nuestros pecados y nos quedemos impresionados con lo que Dios hizo por nosotros en su obra en la cruz. ¿O es la cruz un lugar donde una transición legal y real de la justicia de Dios tomó lugar? ¿Okay? ¿Se dan cuenta la diferencia? Claro está que si tomas la primera parte, como lo hizo Pierre Abelard, así se llama ese señor, Pierre Abelard, el punto de vista de Pierre Abelard de la cruz dice que la cruz estaba ahí para causar un cambio subjetivo en nuestros corazones. Mientras que Anselmo de Canterbury, que es otro de los padres de la iglesia primitiva, toma otra posición. Anselmo dijo que la cruz era más que eso. La cruz fue un lugar donde la justicia divina fue propiciada, y que esa fue una acción judicial forense que tomó lugar durante un periodo de 3 horas. Hubo sustancia objetiva, y eso ocurrió en la cruz. Y también es verdad que en la cruz Jesús dijo: si resucito, yo traeré a los hombres a mí. O sea que sí hay una contraparte subjetiva, pero la iglesia también tuvo que arguir ese asunto. O sea que estas son las polémicas que existían, pero yo les he enseñado a ustedes que la justicia de Dios imputa a nosotros su rectitud, y que la justicia de Dios tenía que ser satisfecha en la cruz. O sea, Jesucristo tuvo que pagar, y el punto de contacto con la raza humana no es el amor de Dios, sino la justicia de Dios. Y el que cumple la justicia de Dios es el Señor Jesucristo. O sea que forensicamente o legalmente, Él es el que pagó por nuestros pecados para que nosotros podamos tener vida eterna. O sea que Anselmo está bien, y claro está, Pierre Abelard está equivocado. Ahora, el asunto es que yo lo que le estoy presentando son las polémicas que existían. ¿Okay? Había una lógica idealista por el otro lado, y en la parte de arriba, pues la continuidad del ser tiene que ver con el paganismo y no tiene que ver con lo que propone el Nuevo Testamento. En el lado derecho del diagrama tenemos la frase justicia arbitraria. O sea que aquí tenemos algo muy interesante. Entonces, después de la justicia arbitraria, en el tercer lado, la cruz es la satisfacción de la justicia divina. ¿Correcto? En el punto número 3. Bueno, al lado derecho nosotros tenemos la frase justicia arbitraria, porque el meollo del debate era: ¿qué es lo que nosotros queremos decir con la palabra justicia? Entonces, ¿es la justicia algo absoluto y trascendental, de manera que si nosotros somos pecadores y que no son nuestros sentimientos lo que determinan nuestro destino, no es lo que nosotros hacemos, en otras palabras? Entonces el asunto está, claro está, de su lado. ¿Es propiciado el hombre o no? Y ese es el tema. ¿Es propiciado el hombre con la cruz o no es propiciado? No tiene que ver con los sentimientos humanos ni con nada de lo que hace el hombre, porque es una justicia arbitraria, porque cada quien tiene su propia marca de justicia. Entonces tiene que ser con la justicia divina. Entonces el tema es que la justicia es definida por la santidad de Dios y no es arbitraria. La santidad de Dios es perfecta. Entonces, pero con las personas modernas, cuando una persona escucha el dicho la justicia social, por ejemplo, eso sí es arbitrario, 100%. Y claro está, ¿qué es lo que les quiero decir con arbitrario? Pues algo muy interesante, pues, que tú puedes tener tu idea de lo que es la justicia, y yo también puedo tener la idea de lo que es la justicia, y eso significa que eso es arbitrario. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diferentes trasfondos, y depende de nuestra epistemología. Nosotros tenemos nuestra justicia pegada a la epistemología y a la metafísica que tenemos, y puede ser completamente diferente. Entonces, eso significa que eso es arbitrario, porque cada uno de nosotros tiene un trasfondo diferente, diferentes maneras de pensar, cada uno tiene su propio sabor de justicia, pero esa no es la justicia en la Escritura. La justicia en la Escritura es perfecta porque viene de Dios, con sus normas perfectas. Y después llegamos a la eclesiología y la escatología, ¿okay? En el punto número 5. El punto número 5. El punto número 4 es que nosotros somos justificados solamente por la fe, debido a la obra de la cruz, no por el mérito humano, que es lo que he tocado. O sea que la justicia no está vinculada a tu mérito, sino está vinculada a la fe en el que hizo la obra. Entonces, en lo que considera la eclesiología y la eclesiología,
escatología, perdón, yo les quiero enseñar en esta gráfica es lo siguiente. Si piensan en nosotros como un redil de oveja, que vamos errantes por todos los lugares, entonces parece ser que la única manera en que Dios nos trata es enviando lobos tras nosotros para guiarnos al pastor, para que nos muerdan los lobos, corriendo, pero nos muerden, pues. Entonces, parece ser que esa es la única manera que aprendemos, y aparentemente a través de toda la historia de la iglesia, el Espíritu Santo ha tenido que hacer eso, y literalmente, pues, ha tenido que apalear o azotar a la iglesia con un examen tras otro para guiarnos a las Escrituras. Y eso ustedes se dan cuenta de que así ha sido. Si ustedes ven su propia vida, nosotros hemos pasado por circunstancias adversas de diferentes puntos, ¿ok? De diferentes maneras. O hemos tomado decisiones pésimas, o nos han tratado de una manera pésima, injusta, nos han quitado cosas, o sea, hay una serie de maneras en las cuales la justicia no está presente, ¿okay? Y claro está, en lo que nosotros confiamos terminó siendo una falsedad. Y por eso pues venimos a Él y nos damos cuenta que, wow, esta es la verdad absoluta. Aquí es donde se encuentra lo bueno. Entonces, Él nos guía a las Escrituras para que podamos entender más y más profundamente. Cada vez que ocurre algo en nuestra vida que es adverso, Dios lo está utilizando para que nos acerquemos a Él. Básicamente, ese es el sistema operativo. Que si tú no estás 100% metido buscándolo y estás medio tibio, medio calentón, pues vienen las pruebas. Vienen las pruebas porque Él lo que quiere hacer es que tú lo mires a Él y te pegues a Él, porque Él es tu Padre y te ama y te va a dar todo lo que tú necesitas y todo lo que tú deseas. Yo te daré todos los deseos de tu corazón. ¿Se dan cuenta? Entonces, Él lo que está haciendo es que Dios nos está probando. Y claro está, les digo todo eso para dejar saber que cuando en el versículo 3 dice que Dios nos está probando, eso no sucede solo aquí. Ese es el estilo y la manera en que Dios obra. Él nos va a confrontar con un problema y no nos va a dar la respuesta inmediatamente. Él quiere que nosotros lleguemos a la Escritura para saber cuál es la respuesta. Él permite que nosotros luchemos, pues, y que nos esforcemos para encontrar la respuesta. Es de esa manera que nos enseña a nosotros. Pues bien, ahí tienen ustedes de la historia universal y el creacionismo y la historia natural. Les voy a hablar después, pero hasta el momento eso es lo que estamos viendo. En la parte derecha, usted, que hay un salvador divino del Estado. Cuando a Dios se echa a un lado, el hombre tiende a tener una figura central que lo domina. Es más, si te alejas de Dios, siempre va a haber una persona que va a tomar ese lugar en tu mente, y ese va a ser tu azotador, básicamente. Bueno, ahora en el versículo 4 de Deuteronomio tenemos algo que es muy interesante, y se lo pongo aquí, porque aquí el mismo Deuteronomio yo se los he puesto con 6 puntos. Y fíjense lo que le está diciendo Dios al pueblo judío. ¿Okay? En pos del Señor vuestro Dios andarás. ¿Okay? 1, 2, a Él temerán. 3, guardarán sus mandamientos, escucharán su voz y le servirán. Y 6, y a Él se unirán. O sea que todos aquí los nombres que están siendo utilizados, que de paso eso sale del hebreo, porque tú lees esto sin enumerarlo y solamente son cosas buenas. El Señor se andarán y Él temerán y guardarán sus mandamientos, y les servirán a Él y Él se unirán. Pero cuando los pones de esta manera, el hebreo te deja saber a ti que aquí se está hablando de Dios. La parte central de nuestra vida tiene que ser Dios, no nosotros. Él sabe lo que nosotros necesitamos, señoras y señores. Nosotros estamos aquí para servirlo a Él. Por eso dice, en pos del Señor vuestro Dios andarás, buscándolo a Él, en otras palabras. A Él temerán. La palabra temer también quiere decir respetarán. Guardarás sus mandamientos, escucharás su voz, no la voz de los lugares paganos. A Él le servirán, al Señor. O sea que lo que tenemos nosotros nos lo dio Dios para servirlo a Él, y a Él se unirán. Y llega el momento en que tú, a medida que vas creciendo, tú pides esa unidad con el Señor. Yo quiero ser tuyo, yo quiero que tú me enseñes, aquí estoy a tu disposición, porque tú eres mi Dios amado y punto. Y eso produce una felicidad que nadie te la puede quitar. Es algo espectacular. Entonces, ¿sobre quién está el énfasis? ¿Sobre las personas o sobre Dios? Sobre Dios el énfasis, 100%, ¿verdad?
definitivamente que sobre Dios. Y de paso, esta es una de las razones por las cuales si estudian el griego o el hebreo, ustedes se la van a permitir ver algo más, debido a que de esa forma pueden sacar el sabor del énfasis que tiene la escritura. Aquí en el hebreo hace resaltar estas 6 órdenes que sin duda alguna apuntan a nuestro Dios. Cuando nosotros hacemos esto, nosotros estamos en el camino correcto, porque más adelante el Señor Jesucristo dice: a Él amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, ¿verdad? Ahora en el versículo 5 dice: le darás muerte, y aquí el asunto es que en el hebreo tenemos la palabra Sara. Esa palabra es un nombre femenino, ¿verdad? Sara. Porque esta persona está incitando al pueblo a rebelarse con Dios. Y Sara quiere decir rebelión. ¿Okay? Sara, el nombre Sara. Entonces aquí se los pongo y les voy a decir por qué. Pero ese profeta, fíjense lo fuerte de esta munición. Pero a ese profeta o a ese soñador de sueños se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor vuestro Dios. Sara, que la palabra es Sara, el Señor vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te redimió de la casa de servidumbre, para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó andar. Así que te harás el mal de en medio de ti. ¿Están oyendo eso? Es algo interesantísimo lo que les está diciendo. Y aquí, no sé si se los puse aquí, sí, aquí les puse Sara. Está la palabra Sara en el hebreo. Y como pueden ver, es un nombre femenino que significa deserción, rebelión, una apostasía. Y se debería del verbo Sara, el mismo Sara, con puntuación diferente, que significa hacerse a un lado, y se refiere al pueblo judío especialmente, dándole a la espalda a Dios para seguir a dioses falsos. Eso es lo que significa Sara. Recuérdense que, y es muy frecuentemente, pues se refiere a aquellas personas que se rebelan en contra de Dios. Es algo muy interesante. Y ustedes conocen la historia de Sara, ¿verdad? Que era Sarai, Sara le puso Dios. Bueno, esta es la misma palabra que utiliza el profeta Jeremías. La herejía era negar la escritura. Y teológicamente, pues en el Antiguo Testamento se veía como una rebelión, se veía como alejarse de la escritura. Alejarse de la escritura es un acto de rebelión, es rebeldía o rebelión. Fíjense que él utiliza en Jeremías 28:16: por tanto, así dice el Señor, he aquí te voy a quitar de sobre la faz de la tierra. Este año morirás porque has aconsejado Sara contra el Señor. Sara, rebelión. Es una palabra que se utiliza en el hebreo. Y después luego lo utiliza en Jeremías 29:32. Por tanto, así dice el Señor, he aquí voy a castigar a Semaías y el Lamita y a su descendencia. No tendrá a nadie que habite en medio de ese pueblo, ni verá el bien que voy a hacer a mi pueblo, declara el Señor, porque ha predicado Sara contra el Señor, rebelión contra el Señor. Entonces, el nombre que nosotros lo sabemos que es muy bonito, en muchas mujeres judías se llaman Sara, pero y también a las americanas, el nombre Sara es muy común, pero eso es lo que significa rebelión, rebeldía. Bien, entonces, ahora en las próximas secciones de los versículos 6 al 11, y después de los 12 al 18, no tienen que ver nada con la jurisprudencia precedente. Hemos estado viendo la jurisprudencia precedente en estos versículos, y comenzamos con el versículo 1 que decía: si se levanta un soñador, entonces harás esto. O sea, si esto pasa, vas a hacer esto. Si aquello pasa, vas a hacer esto. Entonces ahí hay un juicio, y esos son los estatutos y los juicios, pues, en Israel, en su forma incipiente. A eso me refiero cuando les digo que esto tiene que ver, pues, con la jurisprudencia precedente o la ley por casos, que se va edificando, pues, en el Código Penal de Israel. Y esos son los precedentes, y eso nos enseña lo que debemos hacer cuando esto o aquello ocurre, porque la Biblia lo declara. Y cuando los casos eran muy fuertes para los jueces menores, se los traían a Moisés, y si Moisés no tenía la respuesta, acudía al Señor, y el Señor le daba la respuesta. O sea que ahí está la ley inspirada por Dios del pueblo de Israel. Ahora, la próxima pregunta que nos podemos hacer, y que sale de los versículos 1 al 5 que hemos estudiado, es que se habla del profeta, pero el problema se complica más si el profeta es marido o esposa, o tu esposa, o tu hermano, o tu amigo. ¿Okay? Claro, vas a llevar a cabo la sentencia del versículo 5 si se trata de tu esposa o de tu
de tu marido, de tu hijo, de tu hija, ¿cuál es la sentencia? ¿Le darás muerte a quién? A la persona que testifique rebelión en contra del Señor. Entonces se complica porque ahora se la puso difícil Moisés. Si tu hijo, te hacen en la presencia aquí de estos eventos, también sucede en el milenio, creo que sepa, y tu hijo aconseja rebeldía, o tu hija, ¿la vas a matar? Está difícil, ¿verdad? Porque el Señor te está diciendo, si habla, no le tengas piedad, no le tengas compasión, ahí mismo la matas. Difícil, ¿verdad? Así que el Señor es justo. Pero veamos pues lo que significa todo esto. Él trata con este asunto de una forma muy interesante. En otras palabras, agranda o amplía la jurisprudencia precedente para cubrir otra circunstancia delicada y muy difícil. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Miren lo que dice en el versículo 6 del capítulo 13. Dice, si tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo o tu hija, o la mujer que amas, o tu amigo entrañable, tu amigo del alma, pues, te incita en secreto diciendo, vamos y sirvanos a otros dioses, a quienes tú ni tus padres han conocido. Ese es el mismo tipo de falso profeta. Ahí, este es el profeta incipiente dentro de la casa de la persona. Pues bien, de nuevo piensa por un momento cuál es el énfasis en el lenguaje original hebreo. Aquí tenemos algo muy interesante. Dice, tu hermano, el hijo de tu madre, o tu hijo, o tu hija, o la mujer que amas, o el amigo entrañable de tu alma. La palabra es nefesh, que es alma, tu amigo del alma. Literalmente eso es lo que él está diciendo. Eso es lo que él está diciendo al pueblo. Todas estas personas que tú amas, que son entrañables, si ellos hacen esto, pues tienen que morir. Entonces veamos a la primera. Pero lo que quiero hacer primero que todo es calificar este asunto, porque recuérdense que muchas veces, particularmente en los tiempos patriarcales, había matrimonios endogámicos, o sea, con miembros cercanos de la misma familia. Endogámicos quiere decir que se podía casar, se podía casar un padre con una hija, se pasaba un hermano con una hermana, un hijo con una hija, o sea, muy cercano de sangre en los tiempos aquellos. Y también podían tener, los hombres se casaban con varias mujeres, o sea, tenían múltiples esposas. Eso era algo muy interesante. Ustedes comprenderán que Adán y Eva pues tienen hijos y son entre sus propios hijos que se casan. En esa época no había prohibición y la raza era muy pura, no tenían el problema del día de hoy que la Biblia prohíbe totalmente eso. ¿Por qué? Porque con el problema de los genes causa problemas genéticos, ¿verdad? Pueden salir personas bobas, tontas, porque se mezclan los mismos genes y esos genes se unen y tienen la propensidad de exacerbar pues el problema que conlleva el código genético, y puede ser que la persona salga tostada. Entonces, o sea que Abraham podía tener un hermano que era medio hermano, en otras palabras. ¿Qué es lo que está diciendo con el lenguaje cuando añade el hijo de tu madre? Porque era interesante que un hombre podía tener varias mujeres, pero una mujer solamente puede tener un marido. Ese era el sistema que existía en esa época. Entonces, ¿qué es lo que le deja saber acerca de la reacción consanguínea que tenía? La agudiza, pues, está diciendo que este es tu hermano de sangre, el hijo de tu madre, que es tu hermano consanguíneo con el mismo padre y la misma madre. En otras palabras, este no es simplemente tu medio hermano, este es tu hermano y los dos tienen la misma madre. Y después, tu hijo, tu hija, la mujer que amas. Esto nos habla de lo íntimo, pues, entre un hombre y una mujer, y el amigo de tu alma. Este es un amigo tan fuerte que pues toca tu vida. Ustedes saben que son muy pocos los amigos que nosotros podemos tener. Y pueden tener uno o dos, pero amigos entrañables de verdad que puedes confiar con ellos. Eso es rarísimo, pero ocurre. A veces hay un amigo que es más cercano que tu propio hermano o tu propia hermana, que hace esa compenetración tiene. Entonces, de esos existen muy pocos, claro está. La mayor parte de nosotros tenemos uno o dos. Y algunos no tenemos ninguno, algunos tenemos uno nada más. De todas maneras, que son muy cercanos. ¿Qué hacemos pues? Muy bueno es leer los versículos 1 al 5. Pero ¿qué sucede cuando entramos al asunto de las relaciones tan cercanas, extrañables? ¿Quién tiene la prioridad? ¿Vas a cubrir por ellos? ¿Okay? Porque lo primero que hace una madre, si un hijo le está diciendo estas cosas, va a cubrir lo que le dijo.
la madre, ¿verdad? Por el amor que tiene la madre o el padre por su hijo. No, ¿cómo mi hijo no puede morir? ¿Cómo hacer esto? Entonces, eso era una tremenda prueba, señoras y señores. Lo que les puedo señalar en lo que concierne a las aplicaciones contemporáneas, donde dice, te incita en secreto, porque eso es lo que le dice, esto pues, se pudiera aplicar a la presión de los contemporáneos en grupos que existe hoy en día, ¿verdad? O las pandillas, porque en este momento lo que está diciendo la Escritura es que ¿quién tiene la prioridad en la Escritura? ¿Tu fe delante de tu Dios o delante de tus amigos? ¿Quién es más importante, tus amigos o Dios? ¿Las personas entrañables a ti o Dios? Eso es una prueba fuerte, es una prueba muy fuerte. Ahora recuérdense que por esta prueba pasó ¿quién? Abraham pasó por esa prueba. Digo, tráeme a tu hijo y lo vamos a sacrificar. Wow, no, pero no era solamente su hijo, era el hijo de su vejez, porque él nunca había tenido hijos. Si se dan cuenta, era el hijo de su vejez. Eso es algo muy interesante. Imagínense la capacidad que tiene una persona ya de edad para amar. No es la misma que tiene una persona joven. Una persona joven está pendiente de cómo se va a ganar la vida, qué tiene que hacer con esto, las relaciones que tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pero una persona ya madura, pues puede vertir sobre este joven un amor extraordinario. Y él tenía un hijo que amaba. Entonces, el asunto es, ¿quién tiene la prioridad? ¿La Escritura o tu fe delante de Dios o tus amigos personales más entrañables? Ahora, para los jóvenes de hoy en día es un asunto de la presión de los contemporáneos, porque eso es muy difícil. En los años de nuestra adolescencia, pues, no, es que nosotros manejamos la presión de los contemporáneos más que en cualquier lugar, a menos que estés en la política. Si estás en la política, te has llegado ahí por medios nefastos, alguien te ha patrocinado, te ha dado dinero, entonces ya tú estás comprado básicamente, tú no te puedes ir en contra de esa persona, porque ya la presión, es una presión pagada, ya casi. Pues. Entonces, pero cuando nosotros somos adolescentes es que tenemos esa presión de los contemporáneos. La presión social que ejerce pues en nosotros es tremenda y esa es la primera vez en la mayor parte de nuestra vida que hemos experimentado pues la presión de los contemporáneos. Es en el medio ambiente como este que se experimenta con más vigor. Entonces, pero las Escrituras no ofrecen excusas en lo que concierne a este tema, y ese es el motivo por el cual Jesús dice lo siguiente en Mateo 10:37, porque Él está partiendo de aquí. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo y a la hija más que a mí, no es digno de mí. Este es nuestro Creador, señoras y señores. Aquí nos está diciendo algo tremendo. Claro está que es un examen extraordinario para una persona, pero eso es lo que nos está diciendo. Es obvio que cuando Jesús utiliza este pasaje tiene la mente en Deuteronomio 13:6, ¿verdad? Y después en Deuteronomio 13:6 continúa diciendo, vamos y sirvamos a otros dioses. Esto es lo mismo que dijo en los versículos 1 a 5. ¿Okay? Y claro está, esa es la tentación. Y de paso recuerden que les dije que el asunto no necesariamente es tan claro. ¿Okay? Y les voy a decir el por qué. Les enseñé a Jeremías 28 y puede ser aún más sutil el asunto. Esto que les doy simplemente es el resumen. Permítanme explicarles de qué se trata. Él está enseñando lo que es la herejía, pero la herejía no viene con una etiqueta que diga soy una herejía, ¿verdad? Él está presentando la herejía en forma de ven a adorar a otros dioses. Satanás no tiene una etiqueta que dice Satanás, ¿okay? Él se presenta muy sutilmente, o sea que no es tan claro cuando se te presenta. Tú tienes que discernir o discriminar, ¿verdad? O seleccionar quién es la verdad y quién es la mentira, de qué campo viene. Es más, Satanás utiliza un acercamiento mucho más sutil. ¿Okay? A las personas como nosotros que estamos estudiando la Biblia profundamente, es más difícil engañarnos, porque nosotros tenemos conceptos bíblicos y tenemos normas y principios bíblicos que cuando no, o sea que ya hemos aprendido muchas, ¿cómo le podemos decir matemáticamente? Muchas fórmulas matemáticas. Ya las tenemos. Cuando se presenta la información, ¡pum!, ya lo pasamos por la fórmula y si no concuerda, ya no queremos saber nada de eso. No le vamos a gastar tiempo porque es una mentira. No nos interesa, no le gastamos gasolina al asunto. O sea que tiene que ser muy, pero muy, pero muy sutil el ataque para que nosotros caigamos.
o tiene que ser que nosotros no conozcamos algo del tema. O sea, estamos en ignorancia acerca de un tema en particular y podemos ser engañados. Pero una vez que lo conocemos, no permitimos que pase. Entonces, esa es precisamente la intención del ataque, entonces, que nosotros podamos discernir de qué se trata. O sea, está probando el punto de madurez espiritual que tenemos nosotros. Ahora, les voy a decir una cosa que es muy interesante. Estamos viendo la totalidad de lo que Él está haciendo, pero Dios no te va a probar más allá de lo que tú puedes soportar, y con la prueba viene la salida. O sea que las pruebas que vienen a ti van de acuerdo a tu crecimiento espiritual. ¿Sí me explico? Porque vas a pasar los exámenes de acuerdo a la información que ya tienes, pero no te va a probar más allá de lo que tú puedes tener. ¿Ok? Entonces, tenemos que tener eso en mente. Y estoy hablando de la prueba para la aprobación, la prueba para que apruebes y te ponga en otro nivel superior, porque eso es lo que Él está tratando de hacer, ponerte en un lugar superior. A medida que vas avanzando, más importante eres para el Señor y un lugar más alto vas a recibir. Entonces, también mire cómo el tema es desarrollado en ese versículo. Veamos lo que dice acerca de esos dioses a los cuales persiguen. Fíjense lo que está diciendo. Vamos y sirvamos a otros dioses, a quienes ni tú ni tus padres han conocido. Y después en Deuteronomio 7, del 8 al 9, dice: de los dioses de los pueblos que te rodean, cerca o lejos de ti, de un término de la tierra al otro. No cederás ni lo escucharás, y tu ojo no tendrá piedad de él, tampoco lo perdonarás, ni lo encubrirás. Fíjense lo que les está diciendo, y esto es muy interesante. Aquí, ¿por qué existen estas calificaciones que él le está poniendo? Ahí le está diciendo algo en el versículo 7. ¿Qué es lo que sucede con este asunto de las dimensiones geográficas de estos dioses? Pues está hablando hasta los confines, de aquí para allá, ¿verdad? Lo que les está recordando es el asunto de la exclusividad, La Biblia dice que Jehová supera a todos los dioses y diosas de este mundo en todos los sentidos y en todas las dimensiones. O sea que estos son dioses creados en la mente humana y son propuestos por Satanás. Entonces, es más, a veces se entrona al Satanás mismo, o sea que él puede ser parte de este asunto. Pues bien, ahora tenemos un problema debido a que hoy en día, en el momento en que hablamos de la exclusividad, entramos en el ámbito de lo que es y de lo que no es políticamente correcto, cuando se habla de la exclusividad. Entonces simplemente entramos de nuevo en el marco de referencia que hemos venido utilizando, famoso marco de referencia que habla pues de la ética, de la política, de la ética, de la epistemología y de la metafísica. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir con nuestra estrategia. Si nosotros entendemos eso, podemos utilizar la estrategia para defender el Evangelio. Nosotros estamos aquí para enseñarle a las personas lo que es y lo que no es importante. Con esta forma de ver las cosas más ampliamente, que es la que utilizamos nosotros al presentarles este esquema, aquí estamos hablando acerca de la aseveración de la exclusividad de adorar solo a Jehová y a ningún otro Dios, no importa qué tan distante esté ese Dios, o qué tan distante del oeste, del norte, del sur, o a ningún otro Dios. Él está diciendo a ellos, recuérdense que él no permitía que entrara pues ese sincretismo, haciendo uso de los otros dioses paganos en Israel. Fíjense que el ataque es en la mente, el ataque es en el alma. Lo que hacen el paganismo es que ellos van presentándote cosas que entran por tus sentidos, pero es para capturar tu mente, para que tú los tomes como naturales y que es parte de la bendición que tú recibes de ellos. Entonces, del punto de vista humano, esto es demasiado exclusivo cuando se habla de lo que nos está diciendo Dios, que solamente Él servirá, etcétera, porque el mundo, el punto de vista humano, se presta para el panteón pagano, de dioses de todos tipos que te dan lo que tú quieres por la derecha y por la izquierda, el dios de la lluvia, el dios del oro, el dios de la salud, el dios de la suerte, o sea, todos esos dioses que presenta el ser humano para ganar pues en esta vida. Entonces, desde el punto de vista humano es demasiado exclusivo cuando se trata de una religión, y de esa manera se ve ese asunto el día de hoy. La información que vemos ahí es correcta, la que nos da Dios a nosotros, y eso es lo que dice el texto. Pero hoy en día vivimos en una cultura que no cree en eso.
Hoy en día es más, es lo que, si ustedes escuchan lo que sucede el día de hoy, la mayor parte del sistema cósmico de Satanás propone que eso es una vergüenza lo que dicen los cristianos, que solamente a través del Dios de ellos se puede salvar uno. Entonces, ¿qué? La mayor parte de la persona que se muera. O sea, te ponen ese dilema mental, y si es así, porque la mayor parte de personas va a perecer porque no aceptan al Señor, porque Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Acaban de instituir una ley en California que acusa a los cristianos de ser la causa del suicidio de los homosexuales, de las personas que tienen problemas con el sexo. ¿Okay? Acaban de hacer una ley. ¿Por qué? Porque en su exclusivismo le están diciendo que si no creen en el Señor, ellos se van a morir y no se van a salvar. Entonces eso pone una presión extraordinaria sobre ellos, y pusieron una ley que eso lo van a suprimir. Vamos a ver si pasa o no pasa, o qué es lo que va a pasar con eso. Pero de todas maneras ese es el enfoque, pues. O sea que vivimos en una cultura que no cree en eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, tenemos que expandir el asunto de nuevo. Eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros tenemos que llevarlos a la realidad inicial. Tenemos que expandir el asunto, ya que parte del marco de referencia debemos ir para expandir el círculo, donde se inició la exclusividad de la revelación en la historia humana. ¿Se dan cuenta? ¿Cuándo decidió Dios limitar su revelación a un grupo de personas? Lo hizo, y el asunto es que no lo pueden negar porque hay demasiada evidencia. Basado en las leyes, hay demasiada evidencia que dice que Dios sí habló al pueblo de Dios. ¿Okay? Demasiada la evidencia que existe. Entonces, aquí el tema es: ¿habló Dios en el mundo o no habló? Si no habló, entonces tú no vas a creer nada de lo que dice la Biblia, y si dice, bueno, o sea, la evidencia es contundente y se habló, entonces ahora tenés que enfrentarte con todo esto. Pero aquí hay otra cosa muy interesante. ¿Cuál fue el evento que ocurrió? Recuérdense, aquí fue llamado a Abraham a servir a Dios. ¿Okay? Lo sacó de Ur para que viniera. Y el origen de Abraham. Entonces, y de paso, ¿por qué Dios tuvo que hacer eso? ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? Bueno, llamó a Abraham porque en el recuento de Génesis, lo hizo en el recuento de Génesis 12, porque en Génesis 11 acaba de ocurrir el asunto de la construcción de la Torre de Babel. ¿Okay? O sea que la sociedad humana se reunió en unanimidad para desafiar a Dios, básicamente. Entonces, todos los grupos de personas que tenían la revelación noéica, bíblica, la echaron a un lado. Y por eso, pues, Dios los echó a ellos a la deriva también. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios es tan exclusivista? Bueno, porque el mundo lo odiaba. Dios ofrece su amor y el mundo lo odia. Bueno, si no quieres mi amor, entonces sigue derecho y a otro lado. Debemos estar felices de que Él continúa la conversación. Claro está, francamente debemos estar felices que tenemos por lo menos a un grupo de personas a los cuales Él le dio la verdad. Y me refiero al pueblo judío. Y finalmente, pues, a nosotros. Él no tuvo que hacer eso, Él lo hizo por su gracia y su amor. Pero si nosotros ponemos el asunto con más información de el juicio, apelación de Satanás, entonces vemos el motivo por el cual lo hace. Porque Él está dando tiempo a Satanás de presentar su caso, y eso la historia tiene que llegar a su conclusión. Entonces, como pueden ver, eso cambian las cosas. Ahí hay un cambio entonces dramático. Cuando nosotros expandimos el círculo, como lo hacemos, encontramos a la historia de la revelación. Entonces es la revelación la que cuenta. ¿Se reveló Dios o no se reveló Dios? Y si se reveló, entonces tienes que saber que Él es exclusivista, porque Él se reveló no solamente a Abraham para sacarlo, sino también al pueblo de Israel. Entonces, ahora estamos debatiendo si la revelación vino de la especulación del hombre o si hay una revelación verbal de Dios. Ahora sí estamos tratando con el asunto sustantivo, entonces. No sé si se dan cuenta, pues, de lo que ocurre cuando les digo que estamos bajando aquí a la metafísica. Estamos bajando. Siempre llama a la persona al origen de lo que tú estás diciendo. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿En qué se basa? Y, claro está, la verdad absoluta la tenemos nosotros. Bueno, entonces, esto que estamos estudiando en el versículo 7, tenemos una situación social de un parentesco muy unido. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, aquí lo que está pasando es algo muy interesante. Voy a leerles esto y aquí vamos a culminar. No cederás ni le escucharás. Está hablando de las personas cercanas a ti, a tu familia más cercana. Y tu ojo no tendrá piedad de él. Tampoco lo perdonarás ni lo encubrirás.
sino que ciertamente lo matarás. ¿Ok? ¿Cuál es el quinto mandamiento? No asesinarás. Sí, correcto, No matarás. correcto, Asesinarás. correcto. Aquí está Dios pidiéndole a una persona, porque aquí la traducción es matarás. La traducción que le hacen a los 10 mandamientos es matarás, pero no. Aquí hay una orden judicial que viene de Dios. Es orden judicial. Tu mano será la primera contra él para matarlo y después la mano de todo el pueblo. O sea que esa persona es enjuiciada y lo matarás. En esa época, esa persona se llevaba al juez y se le acusaba de lo que había hecho. El juez dictaba y la primera persona que lo mataba era la persona más injuriada, la más cercana, y después el pueblo entero. O sea, pena capital por haber transgredido la palabra de Dios de esa manera. Ahora, claro, es muy fácil decirlo, yo quiero que sepan, lo matarás, pero otra cosa es hacerlo cuando tienes una relación tan cercana como la que existe aquí. ¿Okay? O sea que eso es difícil, estamos hablando de una cosa que te llega al corazón y es dificilísima. La semana que viene vamos a entrar en este asunto y de ahí vamos a partir a ver el resto de la información que está dando Moisés a su pueblo. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para entender todas estas cosas que son verdaderamente interesantes, profundas y a veces difíciles de entender. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas y que nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.